vamos a darle la palabra a Paulina. La escuchamos y después regresamos a seguir interactuando aquí con Cintia en la sala. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto, Cintia. Maribel, un gusto. Bueno, vamos allá con Paulina. Bueno, pues muchas gracias, Cintia. En este momento me gustaría que empezáramos a platicar sobre el Teatro de Decisiones, un espacio de vanguardia. Les platico un poquito de qué se trata este espacio. Lo definimos como un espacio tecnológico multifuncional desarrollado por el TEC de Monterrey en conjunto con el CONACYT. Un centro de toma de decisiones típicamente es un lugar donde se desarrollan nuevas tecnologías, herramientas analíticas en contextos de incertidumbre y complejidad. Además, es un espacio donde se pueden estudiar desde un enfoque experimental procesos participativos de planificación con múltiples actores. Este tipo de espacios es muy relevante para análisis de política pública, por ejemplo. Es un lugar también donde se capacita a diferentes audiencias en métodos y tecnologías adecuadas para la toma de decisiones. En este momento me permito presentar al doctor Edmundo Molina, que es nuestro siguiente ponente. Edmundo tiene un doctorado en Rand Graduate School en Política Pública. Además es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Ha dirigido varios proyectos de investigación enfocados en el desarrollo de nuevos métodos computacionales para estudiar sistemas sociotecnológicos y el uso de ciencia de datos para el análisis de decisiones bajo condiciones de incertidumbre profunda. Actualmente lidera investigación aplicada en los sectores de agua y energía en México, desarrollando nuevos modelos de simulación y asistiendo a tomadores de decisión. Es líder del proyecto En Dos Redes de conocimiento financiados por CONACYT y director del Data Driven Decision Analysis Environment. Imparte cursos de modelación de sistemas, técnicas avanzadas de simulación. Antes de su doctorado, el doctor Molina recibió una maestría en Ciencias en Ingeniería y Análisis de Política Pública por la Universidad Tecnológica de Delft y el título de Ingeniero Civil por la UNAM. Bienvenido, Edmundo. Gracias, Paulina. Muy bien, ¿me escuchan? ¿Bien? Perfecto, muy bien. Pues vamos a... El motivo de la reunión el día de hoy es enseñarles un poco diferentes funcionalidades del Teatro de Decisiones. Y para esto tengo aquí una pequeña presentación que me gustaría compartir con ustedes. De forma cariñosa al Teatro de Decisiones le hemos nombrado como este espacio, digamos, donde buscamos hacer análisis de decisiones, pero evidentemente empleando evidencia y datos disponibles. Muy bien, ¿cuáles son los tres propósitos del Teatro de Decisiones? Uno es la capacitación, evidentemente a nivel posgrado y licenciatura, así como educación ejecutiva. Muy importante, el segundo objetivo es la investigación empleando métodos analíticos avanzados y como tercer objetivo fundamental del teatro es la diseminación de hallazgos. ¿Cómo hacemos capacitación? Bueno, hacemos a través de 4 vehículos. El primero es casos de estudio, donde tratamos de aterrizar a una dinámica educacional el tipo de herramientas que usamos de manera aplicada. Usamos también juegos serios para poder compartir una dinámica fundamental, los dilemas en la decisión pública. Hacemos educación ejecutiva y de posgrado y también, muy importante, buscamos construir capacidades a través de proyectos reales. ¿Qué tipo de casos de estudio desarrollamos en el Teatro de Decisiones? Bueno, por ejemplo, los últimos 2 años hemos estado trabajando fuertemente en el desarrollo de un caso de estudio o una serie de casos de estudio que exploran la complejidad social y técnica que tiene que ver el robo de combustibles. En términos de juegos serios, uno de los juegos serios que más nos gusta implementar es el que tiene, digamos, relación directa con la descarbonización global. Y lo que buscamos en este tipo de dinámicas es justo compartir con los alumnos y actores relevantes los retos que digamos, se pueden encontrar al ejecutar este tipo de estrategias a nivel internacional. Educación ejecutiva y posgrado, tenemos un menú amplio de diplomados, seminarios cortos, cursos de maestría, que podemos emplear para justo fortalecer las capacidades para el análisis de decisiones, digamos, en contextos complejos.
Muy bien, en términos de herramientas analíticas, como les decía, trabajamos mucho en el teatro, además de implementarlas en este espacio, en desarrollar esta tecnología, hemos evidentemente analizado temas asociados con el diseño y análisis de política hídrica de largo plazo, evidentemente política industrial empleando marcos de referencia novedosos y digamos que usan la tecnología de manera sustancial. Analizamos cómo podemos proteger mejor y optimizar el desempeño de nuestras infraestructuras críticas. Y el día de hoy les quiero compartir, digamos, un poco una probadita de lo que hacemos en términos de mitigación al cambio climático. Y justo la idea es ocupar este caso de estudio para compartirles el tipo de herramientas que podemos implementar en el teatro de decisiones y el tipo de interacción que podemos generar con este tipo de herramientas. Muy bien, entonces lo que estamos viendo en este panel es una serie de tiempo que lo que busca es explicar cómo se ha ido comportando la temperatura a lo largo de los últimos 2 siglos. En el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y tenemos la anomalía de temperatura a nivel global. Hay 2 cosas fundamentales que quisiera explicar en esta gráfica. La primera es, ustedes pueden ver cómo a partir de la revolución industrial hasta el periodo de inicio de la posguerra, la anomalía del crecimiento de la temperatura a nivel global se ha mantenido más o menos estable, es decir, alrededor de 0. Es decir, la atmósfera no había internalizado, digamos, ese crecimiento de emisiones. Y lo que ustedes pueden ver a partir de la época de la posguerra es que hay una tendencia creciente de esta anomalía, que no es otra cosa más que, digamos, un movimiento en términos positivos de cómo se comportan los patrones de temperatura a nivel global. Ahora bien, el último mensaje que me gustaría enfatizar en esta gráfica, la leyenda de color en este panel denota diferentes teorías o modelos de cómo funciona la atmósfera. Y lo que ustedes pueden ver en este gráfico es que todos los modelos con los que contamos y que usan la comunidad internacional para analizar política climática, ustedes pueden ver que todos los modelos más o menos están de acuerdo, ¿no? Es decir, todos los modelos que tenemos dicen que la historia, digamos, o modelan la historia de manera similar. Pero ¿cuál es el reto del cambio climático? ¿Qué pasa si hacemos este mismo ejercicio, pero ahora en lugar de explicar la historia, lo hacemos proyectando el futuro? Pues pasan varias cosas interesantes. La primera, como ustedes pueden ver, es que diferentes modelos conducen a diferentes resultados con respecto a qué tanto puede incrementar la temperatura al final del siglo. Ustedes pueden ver claramente cómo algunos modelos son más drásticos en términos de cómo puede una serie de emisiones de dióxido de carbono incrementar la temperatura a nivel global, y cómo algunos modelos son, digamos, este cambio es más paulatino, es decir, la temperatura no crece tan marcadamente hacia el final del siglo. Entonces, la primera conclusión es que hay una gran incertidumbre con respecto de nuestro entendimiento de cómo funciona la atmósfera. Y ese entendimiento o ese entendimiento incompleto pues hace difícil saber cómo debemos de implementar una política climática para poder mitigar. Ahora bien, ¿qué pasa si analizamos un mismo modelo bajo diferentes trayectorias de emisiones? Que es justamente lo que este panel está haciendo. Tenemos aquí 2 trayectorias de emisiones. La primera es una trayectoria conocida como 4.5 y la segunda es una trayectoria conocida como 8.5. Y la diferencia entre esas trayectorias es básicamente qué tanto la economía logra descarbonizarse en el tiempo. Esta proyección para un mismo modelo climático vemos que nos dice que la temperatura se va a mantener un poquito arriba de 2 grados centígrados para una trayectoria 4.5 de emisiones, y como caso contrario vemos que si las emisiones no logran controlarse, este mismo modelo nos dice que la temperatura pues puede incrementarse por arriba de los 5 grados centígrados, que digamos es ese umbral máximo en donde los ecosistemas pueden absorber ese cambio. Digamos que hay otro elemento de incertidumbre fundamental con respecto de la política climática.
Además de nuestra falta de entendimiento de la atmósfera, el otro elemento que es bastante complejo de anticipar es justo qué tipo de trayectoria de emisiones vamos a tener en el tiempo. Y en la diferencia entre una y otra, pues puede significar el éxito o fracaso con respecto de la política climática. Ahora bien, ¿qué tan importante es la tecnología a nivel global? En ese sentido, parte de la investigación que hacemos en este centro busca justo ejemplificar o ayudar a los tomadores de decisiones a entender la trascendencia que tienen diferentes propiedades, digamos, del contexto económico y tecnológico para hacer más eficiente la política climática. Lo que están viendo en este panel es el color denota diferentes regiones del mundo, las líneas oscuras denotan lo que estaría pasando en el mundo desarrollado y las líneas más claras denotan lo que estaría pasando en el mundo subdesarrollado. Ahora bien, ¿qué estamos analizando? Estamos analizando 3 escenarios. El escenario con la leyenda de este circulito abierto es una situación en donde las tecnologías de producción que usan combustibles fósiles se diseminan más rápido globalmente en comparación con las tecnologías renovables. Y el rombo es aquella situación en donde las tecnologías renovables se diseminan más rápido, digamos, en términos globales. ¿Y ustedes qué pueden ver en este gráfico? Bueno, ustedes pueden ver que esa diseminación marca una gran diferencia en términos de qué tanto puede crecer la temperatura a nivel global, incluso implementando un impuesto al carbono. Es decir, podemos implementar un impuesto al carbono, en este caso de 30%, pero si ese impuesto no está soportado de manera que los países en vías de desarrollo puedan absorber de manera más rápida esa tecnología, invariablemente eso conducirá a mayores emisiones. Ahora bien, este teatro de decisiones lo hemos construido de manera que pueda servir múltiples propósitos. En este momento estamos, Paulina y yo, compartiendo con ustedes una presentación en un modo tipo salón de clases, donde tenemos pues al frente el expositor y el salón, digamos, con la audiencia escuchando nuestra clase, pero parte de la infraestructura que tenemos en el teatro de decisiones incluye tecnología que nos permite, además de hacer esta sesión tradicional de clase, pues romper en equipos de trabajo, de manera que lo que acabo de hacer yo con esta herramienta tecnológica nos permite hacerlo, pero a nivel de trabajo en equipo, y al final de una clase, una sesión de trabajo, poder todos conjuntamente compartir nuestros hallazgos. Adicionalmente a esa infraestructura, también hemos implementado en el teatro de decisión 2 cámaras de Gesell que nos permiten, además de hacer esta investigación de corte cuantitativo, digamos analítico, bueno, hacer investigación conductual o experimental que nos permita entender qué tipo de mensaje o qué tipo de dinámica o qué tipo de modelo es más efectivo para propiciar una colaboración planificativa, de planificación más efectiva, más eficiente, más cordial y, digamos, últimamente lo que queremos en este espacio es desarrollar pues, mejores políticas públicas. Por mi parte sería toda la presentación. Y pues invitarlos a justo participar con nosotros, y este espacio pues está en la sede de Mixcoac, pero evidentemente está abierto a todo el Tecnológico de Monterrey. Gracias. Hola, buenas tardes. No sé si haya preguntas en Monterrey. Bueno, yo mientras vienen las preguntas, Edmundo, a mí me gustaría preguntarte cuál ha sido la experiencia o cómo han recibido los alumnos el uso de esta tecnología. Gracias. Muchas gracias. Pues así ha sido un proyecto interesante. Ustedes están viendo en este momento, pues integra muchas diferentes tipos de tecnología. Debajo de nosotros está corriendo un río de fibra óptica, literal, que se conecta a un controlador en nuestra sala de monitoreo. Y desde el punto de vista técnico, pues ha sido ese reto de poderlo, digamos, conjuntar, y justo lo que acabo de hacer de manera bastante intuitiva, pues poderlo implementar en casos reales. La recepción que hemos tenido ha sido bastante buena. Lo hemos en el Teatro de Decisiones hemos ya implementado en estos 2 meses una serie bastante amplia de actividades, entre ellas clases, seminarios, foros de discusión, interacción con legisladores,
e incluso reuniones más casuales como reuniones de trabajo, digamos, de alta dirección, o incluso desayunos donde justamente buscamos tener una conversación más, más informal. La recepción ha sido bastante buena y ha sido interesante darnos cuenta que efectivamente, digamos, es un espacio multipropósito, ¿no? Y a mí me gusta decir a nuestros visitantes siempre que esta habitación es en realidad un lienzo y básicamente todos los elementos tecnológicos están en su lugar para que la creatividad de cada uno de los expositores pues pueda ser soportada con diferentes herramientas aquí disponibles. Yo sí tengo otra pregunta adicional. ¿Las pantallas que tienen alrededor son pantallas touch o iPads, o qué son las pantallas alrededor? Todo lo que tenemos alrededor son pantallas Flip, Samsung Flip, y efectivamente quizás una de las cosas interesantes de ese espacio es que construimos una funcionalidad táctil, ¿no? Es decir, detrás de mí está un display de más o menos 9 metros de longitud por 2.70 de alto, y la forma en la que diseñamos el teatro es un control remoto táctil empleando estas pantallas, y como les enseñamos hace un momento, esta es una de las 6, digamos, más que pantallas, digamos, nodos de interacción del teatro.